antiguamente aquí había un paloteado y después de 100 y pico años sin haberse ido representado, decidimos recuperar lo que era el antiguo paloteo. Gracias a la labor de Pachi Sierra, y estudió el tema. En el archivo de Navarra se recogieron datos antiguamente. También hizo entrevistas a personas mayores del pueblo, los cuales le decían que había habido paloteado. La idea de montar un paloteado responde a que cuando yo tenía 22 años empecé a investigar sobre folclore de Cabanillas, creencias, historias. Y alguno de los abuelos de manera indirecta me comentó el paloteado, que bailaban, pero realmente nadie en el pueblo sabía nada del paloteado. Ellos me dieron mucha información oral, pero mi preocupación sobre todo era digamos, justificar, argumentar que mediante fuentes documentales escritas de que había paloteado. Y a partir de ahí empecé a investigar y las fuentes documentales del ayuntamiento pues, han justificado hasta ahora que ahora mismo sería el paloteado más antiguo de Navarra, de 1856. A este pueblo yo le pido que haya más nacimientos, que al paso que vamos no llegamos ni a 500. Quiero aprovechar también esta cortesía para decirles a mis hijas y mi mujer que aunque reñimos mucho, no las pienso dejar de querer. El paloteado se representa el 16 de agosto, que es festividad de San Roque. Los días que se representaban en Cabanillas tradicionalmente, el paloteado eran dos. Un santo que era más importante que San Roque actual, que las fiestas actuales, que es el día de San Antón. El día de San Antón era una fiesta por antonomasia en Cabanillas, como pueblo agrícola y ganadero, y luego sí que se empieza a representar en las fiestas de agosto.
único baile que procede de Cabanillas como tal es el paloteado. No hay ninguna otra danza, ninguna otra manifestación folclórica, etnológica, cultural que tenga que ver con la música. Hay muchísimas más tradiciones, pero ninguna que tenga que ver con el paloteado. Es única. El antiguo paloteado solo se bailaría en chicos, suponemos, porque así era en todos los sitios y así lo dice y lo recoge todo en todos los sitios. Pero, pues para eso está la historia, para romperla. Y lo que queríamos hacer era un paloteado mixto, pero no mixto con un grupo de chicas y un grupo de chicos, sino todos bailando de todo, uniformados, unisex. Hombre, el paloteado tradicionalmente es una danza masculina, porque lo que la gente no conoce es que el paloteado es una danza de fertilización de la tierra. De ahí vienen los palos que habéis visto cuando golpean en el suelo. No es un baile, realmente desde el punto de vista antropológico se dan golpes en el suelo para fertilizar la tierra, ¿vale? No es una danza de lucha. Lo del bien y del mal es una tradición ya cristiana muy posterior, pero el paloteado es una danza muy ligada a la tierra, por eso los palos golpean para fertilizar la tierra. Un problema que hubo cuando, creo que lo discutimos, si podían ser solamente chicos. Yo creo que vivimos en una sociedad del siglo XXI que ya creo que no tiene sentido, ¿no? Que haya diferencias entre chicos y chicas, porque además las chicas, y lo ha demostrado hoy, van a ser seguramente el futuro del paloteado. El paloteado tiene dos partes, la parte coloquial y la parte de representación, porque además los abuelos de Cabanillas nunca decían bailar, ellos representaban el paloteado, nunca decían bailar. De lo antiguo no queda nada, no queda nada. Todo lo que se ve y se hace en la plaza, todo es de invención nueva, porque sí que hay datos de que el paloteado existió, pero ni bailes, ni trajes, ni coreografías se mantuvieron en el tiempo y se perdieron. Pachi Sierra en el estudio recogió, por las comunicaciones y por lo que tenía el Archivo de Navarra, recogió una serie de trajes del paloteado, cómo podía ser el traje del paloteado. La investigación de los trajes fue la más complicada, porque había variables de color, pero todos los 15 abuelos que yo entrevisté durante 3 años, no fueron un mes, 3 años de investigación oral, todos coincidían en patrones más o menos parecidos. Los cascabeles, las zapatillas,
el faldellín, el chaleco, la camisa blanca, el pañuelo en la cabeza. Luego daban ligeras variables de colores, ¿vale? Por ejemplo, el faldellín, algunos decían rosa, 1870, otros decían verde. Entonces, haciendo un estudio de todas las declaraciones que habían hecho ellos, había dos trajes posibles. Uno que es el que han adoptado ellos y otro que tenía variables, pero muy poco significativas. Nos gusta nuestro paloteado y hay que agradecer el apoyo que tenemos de la gente, tanto del pueblo como danzaris, hay que agradecerlo. Hoy, por ejemplo, hoy hemos bailado 25 danzaris, solo tenemos 20 trajes. El apoyo que hay detrás entre bambalinas, que es impresionante, entre cambiadoras de ropa, personal que mantiene el material, ayudan desinteresadamente en todo momento, lo cual es de agradecer y así se lo quiero comunicar también. Mucha gente tenía al principio pues como ciertos miedos o ciertas discrepancias. Es que el paloteado existe en Cabanillas y hay manifestaciones desde 1855, es el paloteado más documentalmente justificado más antiguo de Navarra y que podemos decir que es una danza que tiene aquí una raíz grande de 150 años documentalmente. Se supone que probablemente existía anteriormente y el grupo es un grupo muy potente, ¿no? El grupo, sobre todo el grupo Tres Montes, que es el que se responsabiliza de ellos, yo les veo muy ilusionados, muy fuertes, ¿no? En esta historia.
Coreografía lo montó el colectivo Laya, con Íñigo Castellano, Pachi Laborda y Milagros Unzu. Luego el tema de músicas es Javichu, que es un gaitero de Tudela y este hizo la composición musical. El teatro lo hacemos todos los años, un grupo que trabajan solo en lo que es el plan de textos, y gracias a la ayuda del grupo de teatro de la Albarca, de aquí del pueblo, nos ayudan a escenificar esta parte teatral. Lo primero empezamos es un año entero recopilando datos y haciendo textos. Y van encajando piezas, porque intentan siempre que haya un hilo conductor. Los danzaris empezamos más o menos, bueno, claro, el primer año todo un año ensayando, para danzas nuevas y todo, pues todo un año ensayando. Pero ya lo siguiente, con